Estamos una vez más en el programa ya bien conocido por todos ustedes, Recursos para Líderes. Y bueno, en primer lugar, creo que estamos completamente agradecidos con nuestro Dios porque nos ha regalado un año nuevo. Un año nuevo que deseamos de todo corazón para cada uno de ustedes, sus respectivas familias y las iglesias que ustedes coordinan, que haya abundancia, que haya prosperidad, que haya multiplicación, pero sobre todo que haya crecimiento en la fe y en la confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, quiero entonces en esta ocasión iniciar con un recurso importante para ustedes como líderes. Aquí en la pantalla ustedes pueden ver una imagen. Esa imagen prácticamente nos presenta la ruta de evangelismo desde el año 2024, que inició con el lanzamiento del plan de evangelismo para todo el año desde el mes de noviembre del año pasado, del año 2023. Pero bueno, vamos a olvidarnos del año pasado y vamos a proyectarnos a enero. Todos nosotros sabemos que históricamente a través de la Biblia, siempre que el pueblo de Dios iba a una guerra, tenía en primer lugar que santificarse. Y cuando iba a una guerra y no habían dedicado tiempo para estar con Dios, fracasaban. Yo les pregunto, ¿ustedes qué quieren para el año 2024? ¿Quieren fracasar o quieren triunfar? Si queremos triunfar, entonces tenemos que seguir la ruta de evangelismo del año 2024. ¿Cómo iniciamos? Vamos a enero. Allí está enero. Si ustedes se percatan en la parte inferior del mes de enero, dice Impulso Plan Reavivados por su Palabra, que ese es un programa 777. ¿Qué significa eso? 7 de la mañana, 7 de la noche, los 7 días de la semana, estudiando la palabra de Dios y también poniéndonos en contacto a través de la oración. Aquí en la Unión, el director de Reavivamientos y Reformas todos los días nos envía un mensaje recordándonos antes de las 7 de la mañana y ya todos nos conectamos en ese programa. Queremos animar a las asociaciones y misiones de todo el territorio para que el director de Reavivamiento y Reforma desde las oficinas envíen a sus pastores el comunicado. Los pastores reciben y lo envían a sus ancianos de todos los distritos. Los ancianos de todos los distritos reciben y lo envían a los líderes de grupos pequeños de todas las congregaciones y las iglesias. Los líderes de grupos pequeños lo toman y lo envían a todos los miembros de sus grupos pequeños. Eso significa que todos vamos a estar avisados, nos van a recordar para que nadie se quede sin las bendiciones de este programa Reavivados por su Palabra. 7 de la mañana, 7 de la noche, los 7 días de la semana, durante toda nuestra vida. Así vamos a consagrarnos al Señor y a entregarnos. Si ustedes van a la parte de arriba del mes de enero, dice 10 días de oración. A partir del 10 de enero hasta el 20, vamos a organizarnos, cada iglesia, cada congregación, para que en el horario que la iglesia local disponga, vayamos para cantar, vayamos para orar, para reflexionar en el estudio de la palabra de Dios. Qué experiencias tan maravillosas y lindas cuando antes de iniciar con las actividades normales de un día, dedicamos tiempo para estar con Dios. Y así eso es lo que va a suceder en el mes de enero como preparación espiritual para entrar en guerra espiritual contra el enemigo para ganar almas para el Señor. Recuerden que esta es una guerra espiritual y si es una guerra espiritual tenemos que espiritualizarnos, tenemos que dedicar tiempo para Dios para que tengamos la fortaleza del cielo, del Espíritu y así podamos cumplir con la encomienda que el Señor nos ha confiado y podamos tener un año 2024 de grandes resultados para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Muy bien, así que hasta aquí cerramos con este recurso y quiero invitarles para que inclinemos la cabeza y vayamos a Dios en oración para comenzar con el bosquejo de la lección de la escuela sabática, la primera de este año. Oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque nos permites iniciar un nuevo año. Oramos que la paz del cielo repose sobre todas las familias de todo el territorio de la Unión Mexicana del Sureste, sobre todo sobre cada familia que constituyen a la iglesia, para que tú los dirijas, para que tú les des la paz, tú les des la prosperidad y la dirección para vivir con sabiduría. Ahora te pedimos que nos acompañes en el estudio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, este trimestre, el título general del folleto de la lección de escuela sabática se titula Los Salmos. Y durante el mes de enero, febrero y marzo vamos a estar estudiando ese libro importante de los Salmos. Y como todos los sábados, les recuerdo, allí está el versículo para memorizar. La primera lección de este trimestre se titula Cómo leer Salmos. Y allí, en Lucas capítulo 24, versículos 44 y 45, la palabra del Señor dice, después les dijo, estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, ¿en dónde? En el libro de la ley de Moisés, en el libro de los profetas, ¿y en qué otro libro dice la Escritura? En el libro de los Salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Notamos, hermanos, que en el versículo de memoria, nuestro Señor Jesucristo hace referencia al libro de los Salmos, como un libro, como cualquier libro de los profetas, o como cualquier libro del Pentateuco, ¿verdad? Un libro que es completamente inspirado por Dios. Y ese es el texto fundamental para el desarrollo de la lección de esta semana. Muy bien, y pues bueno, a manera de introducción, hermanos, el bosquejo, ¿sí? Recordamos que este es un bosquejo y que en la presentación hacemos énfasis en el versículo de memoria, después viene la introducción. No podemos entrar al desarrollo del tema sin antes tener, ¿qué cosa? Una introducción. Y allí está. Salmos ha sido un devocionario y un himnario para judíos y cristianos en todas las épocas. Y aunque estas poesías son predominantemente las palabras que los salmistas le dedicaron a Dios, no se originaron con los mortales, sino con Dios, que inspiró sus pensamientos. Esto es interesante, hermano, porque pues, prácticamente todos nosotros de un momento a otro hemos pues, leído los salmos. Es más, muchos de nosotros conocemos los salmos, los hemos memorizado y nos hemos dado cuenta el contenido de los salmos. Pues hermanos, la sierva de Dios, hermanos, enseña y la palabra de Dios, sí, la Santa Biblia dice que ellos fueron inspirados. Por eso, en 2 de Pedro 1:21, ¿qué dice? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Así que, queridos hermanos, podemos tener la confianza, la certeza de que todos los salmos, no importa el contenido, fueron entremezclados entre experiencia humana, pero allí estaba la obra, la intervención del Espíritu Santo. Los salmos ha sido un devocionario. ¿Qué es un devocionario, hermanos? Es un libro pequeño de oraciones que han usado los fieles, ¿verdad? Así que nosotros conocemos prácticamente los salmos y pues bueno, vamos a seguir adelante entonces hablando un poquito del tema de los salmos. ¿Cómo la iglesia del antiguo Israel, del Antiguo Testamento, usaban el libro de los salmos en los cultos? Si nosotros vamos allí al libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 7, la palabra del Señor dice, entonces, en aquel día, David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Saben, hermanos, que el contexto de este texto nos indica, nos recuerda, que un día el arca del pacto estaba en las tierras de la tribu de Judá. Y cuando vinieron tiempos de paz, entonces el rey David propuso a los ancianos de toda la nación que trajeran el arca del pacto hasta la capital, a Jerusalén. ¿Por qué? Porque se había descuidado al arca del pacto desde los tiempos de Saúl. No se había utilizado del rey Saúl. Y ahora en una nueva etapa de gobierno espiritual, el rey David propuso, vamos a traer el arca y que el arca ya no esté en Judá, sino que ahora esté ¿en dónde? Esté en la capital de Israel, que esté en Jerusalén, porque el pacto de Dios es con toda la nación y no con una sola tribu. Entonces, cuando finalmente la trajeron a la tienda que el rey había mandado a construir ya, como parte de la celebración, dice ahí el texto 16:7, que entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová, a adorar a Dios
por medio de la mano de Asaf y de sus hermanos, para dar reconocimiento a Dios, para alabar a Dios, para que Dios fuera exaltado por todo el pueblo, por toda la nación. Así que los salmos jugaban una parte preponderante en los cultos de la iglesia en el antiguo Israel. Si nosotros vamos también al libro del profeta Nehemías, capítulo 12, versículo 8, allí la escritura dice, y los levitas, Jesúa, Binui, Cadmiel, Serabías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaban en los cantos de alabanza, ¿sí? Nosotros seguimos dándonos cuenta que bíblicamente, queridos hermanos, las alabanzas de los salmos jugaban una parte fundamental en la iglesia del Antiguo Testamento. En Salmo 18:1, nosotros ahí podemos leer, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Y aquí prácticamente podemos decir que era el discurso que el rey David le estaba ofreciendo a Dios y también al pueblo, porque estaban en el santuario, allí, ¿verdad?, donde estaba el arca del pacto, y estaban desarrollando un culto extraordinario. Y allí, cuando David se percató de que había sido librado de todos sus enemigos y también del rey Saúl, ¿se acuerdan que el rey Saúl realizó una persecución acérrima contra David? Cuando ya había cesado esos peligros, ahora él le dijo, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, porque estaba reconociendo el señorío, el poder, la protección, la seguridad que solo Dios puede brindar. Así que tanto en las alabanzas como en el mensaje, allí se percibía la presencia de ¿qué cosa? Del libro de los Salmos. Saben, hermanos, que Salmos era una parte indispensable en el culto del pueblo de Dios en Israel. Por ejemplo, se utilizaba en las dedicaciones de los templos, se dedicaba en todos los eventos religiosos y también se dedicaba en las procesiones y por supuesto en el aplazamiento del arca del pacto en Jerusalén, como lo vimos aquí en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 7. Muy bien. Los salmos también ocuparon un lugar muy importante en la vida de la iglesia primitiva. Quiero invitarles para que vayamos allí a Colosenses. El apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Quiero solamente enfatizar, aunque es un texto que tiene mucho para hablar, el punto que dice que también iban a ¿qué cosa? A exhortarse y a cantar con vuestros corazones y con salmos. Dice ahí, con salmos. La iglesia primitiva apostólica también utilizaba el libro de los salmos para los programas especiales de la iglesia. Y en Efesios capítulo 5, versículo 19, la palabra de Dios también dice, hablando entre vosotros, ¿qué cosa? Salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Así que prácticamente podemos ver el seguimiento de la iglesia del Antiguo de Israel en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento también podemos ver cómo la iglesia primitiva apostólica también hacía uso de los salmos para la vida de los programas de las congregaciones, de las iglesias, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces ahora a avanzar un poquito más. La segunda parte tiene que ver con este tema. ¿Quiénes fueron los autores? ¿Sí? ¿Y qué revelan estos salmos sobre la experiencia que vivieron esos autores? Saben ustedes que en más de una ocasión me ha tocado ver algunos programas en YouTube, en Instagram, en fin, de personas que hablan de los salmos. Ellos inmediatamente le acreditan la autoría a David y muchos creen que todos los salmos fueron inspirados por David, pero no, queridos hermanos, en la lección de esta semana, allí ustedes pueden ver en el Nuevo Testamento atestigo a la autoría de varios salmos. ¿A quién? A David. Sí, prácticamente, y ahí están las citas bíblicas donde se habla específicamente de la autoría de los salmos de David.
También nosotros podemos identificar ahí que muchos salmos fueron compuestos por músicos que también eran levitas. Y allí están, por ejemplo, que el Salmo 50, el Salmo 73 al 83 fueron escritos por Asaf. Posteriormente vemos que el Salmo 42, del 44 al 47 y otros fueron escritos por los hijos de Coré. El Salmo 88 y el 89 ahí están por Emán y por Etán, ambos esraítas. Y vean, hermanos, que allí también aparece el rey Salomón como autor del Salmo 72 y el Salmo 127. Y bueno, la mayoría de nosotros estamos relacionados y recordamos que el Salmo 90 es un salmo que el autor es Moisés. Ah, qué salmo tan lindo y tan maravilloso, ¿verdad? Como muchos, pero a mí me recuerda Salmo 91 que dice, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y fueran creados, tú eres Dios en todo tiempo, ¿verdad? Así que ese salmo fue escrito por Moisés. Prácticamente ellos fueron los autores del libro de los salmos. Ahora, ¿qué revelan estos salmos sobre las experiencias que vivieron sus autores? Y esta es una parte pero muy sensible, porque aquí se ve cómo se entremezclan las experiencias, los sentimientos humanos y también cómo se ve la fuerza y el poder del Espíritu Santo para inspirarlos. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Salmos capítulo 25, versículo 4, la palabra del Señor dice allí, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Por supuesto, este es un salmo de David, donde implora ¿qué cosa? Dirección. Y allí se muestra la impotencia, la incapacidad de David. Era rey, tenía poder, tenía autoridad, pero carecía de sabiduría y la pidió a Dios. Enséñame para que yo sepa tus caminos, tus sendas. Y así sucesivamente, por ejemplo, Salmo 42:1, que dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Saben, queridos hermanos, yo les pregunto, ¿por qué brama el siervo? Ah, el siervo brama porque su vida está en peligro. Si no toma agua, pronto va a morir, ¿verdad? Y él no quiere morir. Nadie quiere morir. Y en la experiencia de Masquil, de los hijos de Coré, estaban lejos de Dios y por eso hizo esta exclamación. Por supuesto, entrelazado el sentimiento humano, la experiencia humana con la influencia del Espíritu Santo. Y dijo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así, si nosotros avanzamos un poquito más, hay muchas experiencias, hermanos, y quiero prácticamente ir avanzando porque ya el tiempo está corriendo, pero Salmo 88, del 1 al 3 dice, oh Jehová de mi salvación, día y noche clamo delante de ti, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Este es el salmo de Masquil, de Emán, israelita, una súplica por la liberación de la muerte. Y los comentaristas, hermanos, de esto enseñan que es muy probable que estaba al borde de la muerte. Por eso le dijo al Señor, clamo delante de ti de día y de noche. Nadie clama al Señor si no está atravesando una situación muy particular o muy especial. Y aquí se ve la parte humana, aquí se ve la parte débil, donde pide la fortaleza, que el Señor esté inclinado hacia nosotros, porque nuestra vida está en peligro, ¿verdad? Así que estos textos, estos salmos revelan algunas experiencias que vivieron los autores, ¿verdad? Muy bien. Ahora, hermanos, ¿saben ustedes que el Espíritu Santo inspiró a los salmistas y utilizó sus talentos al servicio de Dios y de su comunidad de fe? Los salmistas eran personas de genuina devoción y profunda fe, y sin embargo, propensos a desalientos y tentaciones como el resto de nosotros, ¿sí? Así que prácticamente, hermanos, allí se ve cómo la experiencia humana se entrelaza en los salmos y cómo se ve la intervención de Dios, ¿verdad? En ellos. Muy bien. Así que prácticamente, hermanos, a manera de conclusión, ¿cómo concluimos? Los salmos son oraciones y alabanzas inspiradas de Israel, por lo que en ellos
la voz es la voz de Dios entremezclada con la del pueblo. Los salmistas se dirigen a Dios personalmente como Dios mío, Señor y Rey mío. Los salmistas a menudo imploran a Dios: escucha, oh Señor, oye mi oración, mírame, oh Señor, respóndeme, líbrame, dice Salmo 6:4. Estas son claramente las expresiones de alguien que ora a Dios, de un siervo, de una persona que está completamente necesitado de nuestro Padre Celestial. Así que prácticamente, queridos hermanos, en otras palabras, cuando nosotros leemos los salmos, nos damos cuenta que se expresan en los salmos, ¿qué cosa? Dolor, miedo, ira, esperanza, alabanzas que enfrentan los humanos en todas las partes del mundo, en todos los tiempos. Así que prácticamente nosotros podemos tener la certeza que los salmos es la combinación de las experiencias humanas, pero que ahí se ve lo que 2 de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Queridos hermanos, hacemos mucho bien cuando nosotros memorizamos, cuando nosotros llevamos a la iglesia los salmos, para que de manera en las liturgias, para que de manera antifonal, de manera coral, podamos repetir los salmos. Y nos vamos a beneficiar personalmente, vamos a beneficiar a las familias y a toda la congregación. Estoy seguro completamente que este trimestre va a ser una bendición para todos nosotros. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude para seguir con el estudio y que todos podamos reportar el sábado 7 estudios. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude. Nos vemos próximamente, la próxima semana, si Dios así lo permite. Hemos iniciado con una oración, vamos a terminar con una oración. Nuestro Dios y Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Oramos para que este bosquejo de la lección pueda ayudarnos para tener una idea y que este sábado que nos vamos a presentar delante de tu iglesia podamos entregar un mensaje espiritual que edifique nuestras vidas. Lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.